Bienvenidos y bienvenidas aquí a una edición más de su podcast favorito de todo el mundo, Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León y en esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy interesante, ahorita que está en moda los premios Nobel, que es los discursos de recepción del premio Nobel. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a ti y a todos quienes nos escuchan en una edición más de este podcast. Sí, vamos a hablar de los premios, de los discursos de los premios Nobel de literatura, ¿no? Y Sí, en particular, en sí. particular, y antes que nada, pues recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituya la lectura directa del libro. Carlos, ¿por qué? Bueno, sí está de moda, ¿no? Está en boga. Hace unos días apenas le entregaron el premio Nobel de Literatura a un escritor húngaro que yo en mi vida había escuchado. No vamos aquí a mentirles con que, sí, lo habíamos leído, muy bueno, porque eso se me hace una falta de respeto para nuestra audiencia y una actitud que lleva mucha deshonestidad intelectual, ¿no, Carlos? Sí, de que ya hay güeyes que parece que era su mejor amigo en la primaria, ¿no? Y juntos compraban fruits y demás, y ya Porque tienen un comentario amplísimo de la obra. sí, yo he visto montones de TikToks, igual ya de podcast, donde, híjole, no, parece que lo han leído de toda la vida, ¿no? Probablemente sí, probablemente nuestro mundo más bien es muy pequeño, pero pues no les vamos a mentir. No, no sabemos quién es este tal, ay, ¿cómo se llama? Ni yo sé, Laszlo, ¿no? Laszlo Laslito. Krasnaorkai, si es que no, si lo pronuncio bien. Y pues no sé, húngaro, así que pues, quién sabe. Pero bueno, a propósito de esta entrega, vamos a hablar de este tema, de los discursos de los premios Nobel, que poco se ha tratado. Yo creo que nadie ha hablado, se ha puesto a platicar sobre estos discursos. ¿O sí? ¿Tú te suena? No, yo creo que no. La verdad es que yo ni los había leído, creo que hasta que me dijiste, no, pues dame un discurso y yo dije, ah, no, qué chingón, ¿no? Y creo que podemos andar un poco en unos momentos, pero antes te quería hacer una pregunta que te había planteado antes de grabar, que es, Ah, échala, échala. si tuvieras el superpoder tú de entregar 3 premios Nobel de literatura a alguien vivo o muerto que no se lo hayan dado, ¿a quién elegirías y por qué? Brevemente. Tres, bueno, pues obviamente como el eterno candidato de todos los latinoamericanos, pues a Borges. ¿Por qué? Pues porque a Borges le debemos buena parte de la literatura moderna, de esto llamado tercer tiempo de la novela. Al segundo, fíjate, no lo había pensado, pero pues igual yo seguiría con esta vieja candidato que es Tolstoy, que pues todavía estaba vivo cuando se empezaron a entregar los premios Nobel, y también Chekhov. Chekhov también estaba vivo todavía cuando se empezaron a entregar los premios Nobel. Estaban en la puntita, ¿no? Creo que los primeros 4 o 5 años de la entrega todavía estaban vivos. Entonces, yo creo que se lo hubiera entregado a alguno de estos tres escritores. A estos dos rusos y a Borges. ¿Y tú, Carlos, a quiénes se los hubieras entregado? Ah, pues estuvo bien la respuesta, porque si ves los primeros Nobel, yo no conozco a ninguno, bueno, no he leído ninguno. Sé que el primero fue un Proudhon, pero no lo he leído, no, Y no me además llama mucho la ya eran atención. estrellas. Chekhov y Tolstoy Sí, a nivel internacional, ya sí. eran muy conocidos a principios del siglo XX. No, no eran güeyes, pues Don Nadie, desconocidos, ¿no? Ajá. sí. Bueno, Pero a ver, yo ajá, a ver. creo que uno se lo daría a Borges, igual, coincido, Ujú. creo que ese es un imperdible si quieres comprender más o menos en qué anda mucho de la literatura contemporánea, tienes que por lo menos saber qué hizo Borges. Ujú. También creo que hace falta un poco también fuera pues digamos del norte global, occidente, lo que tú quieras, hace falta premios también, Ujú. siempre hace falta. Y quizás a Chino Achebe, Chino creo que, Achebe, tienes toda la razón. Toda creo la que Chino razón. Achebe hubiera sido muy bueno que se lo dieran. Merecidísimo, sí. Y si no saben quién fue Chino Achebe, ahí tenemos un episodio de él que estaba bueno, nada más que se perdió el audio un poco y el video, pero está bueno el episodio en general. Sí. Y el último creo que también hace falta mucho dentro de los premios Nobel, un género literario que está ahí ausente, que me parece a mí que es la dramaturgia. Hay muy pocos dramaturgos que lo han recibido en general, si lo comparas con poesía y con narrativa. Ujú. Creo que están ahí, por ejemplo, Beckett, Harold Pinter, Eugene O'Neill, y creo que hace falta ahí, quizás Está yo. Pirandello también. Ah, Pirandello, Luigi Pirandello. Ujú.
Sí, Ujú. son autores que yo recomiendo todos esos, y Ujú. yo creo que por ahí hubiera estado bien, quizás un Arthur Miller o algo así, ¿no? Ah, sí, un Arthur Miller hubiera estado muy bien, sí, Sobre tienes toda todo la razón. teniendo en cuenta que también si quieren entender como qué pasa con el teatro moderno, bueno, en una vertiente, porque es muy amplio, tienen que leer sí o sí La muerte de un viajante, ¿no? Ujú. Creo que Sí, sí, tienen que leer ese libro y aparte es una obra bellísima, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué fíjate, opinas? Pero es una obra no hemos bellísima. hablado de dramaturgos. Igual ahora que lo dices, hay que armar un episodio de Arthur Miller o de O'Neill, ¿no? Hay que hablar en alguna ocasión de estos, dramaturgos, que sí, tienes toda la razón, no lo había pensado. Muy buen premio, merecidísimo sería Arthur Miller. No lo había pensado, sí. Tiene que hacer ese episodio y bueno, ya que hicimos este ejercicio imaginativo, creo que podemos pasar un poco al tema principal de este episodio y es, a ver, usted, doctor León, que es tan culto, ¿por qué considera que es importante hablar de estos discursos, ¿no? ¿Por qué sería importante que alguien se tomara la molestia de revisar qué dijo autor tal, al momento de recibir su premio Nobel de Literatura? Pues mira, no lo había pensado porque me agarras en curva un poquito, pero yo te diría así a bote pronto que muestran otra cara de los autores. A mí siempre me han gustado mucho los escritores que además de solamente escribir, son escritores que también se dedican a pensar, se dedican a las ideas, porque hay escritores que solamente son creadores y no reflexionan ni sobre su propia creación, es decir, sobre la teoría literaria, no reflexionan sobre su entorno político, en ese sentido no son activos políticamente, y simplemente se dejan a la creación. Entonces, creo que deja ver mucho este perfil que tienen los escritores. Y vamos a ver en términos generales, si quisiéramos meter por categorías estos discursos, pues vamos a ver precisamente que hay autores que marcan posiciones políticas, va a haber autores que marcan posiciones estéticas y va a haber autores que simplemente se dedican o dedican su discurso al agradecimiento, que también es muy significativo, ¿no? Ya digo, podrás tú decirme por ahí si ves alguna otra categoría, ¿no? De estos discursos, pero creo que son importantes en la medida en que muestran esta otra interés, ¿no? Esta es porque, digamos, el premio no es la culminación de no de su carrera como escritores, porque siguen escribiendo, pero sí, digamos, es el momento más importante como para marcar una postura, ¿no? Sobre la obra, sobre su papel como creadores, ¿no? Y creo que esos discursos ayudan a entender esa posición que tienen los autores. No sé tú qué rescatas de estos discursos, Carlos. Pues eso que dices me parece muy interesante porque no sé si hayas leído un ensayo que se llama El novelista ingenuo y el novelista sentimental, no me acuerdo, el de Pamuk, Sí, me lo recomendaste, el de Pamuk, y sí, claro. él dice que los libros tienen dos vidas, ¿no? Una vida Ujú. es la vida del libro como tal y Ujú. otra es la vida del libro que se desarrolla acerca de lo que el autor comenta sobre el libro posteriormente, ¿no? Mm. Las reflexiones que hace el autor y bueno, la gente, ¿no? También los críticos, ese diálogo posterior. Y eso obedece un poco a esto. Y yo creo que concuerdo contigo, es por eso, ¿no? Es en este momento culminante, las cosas de las que eligen hablar, los temas que eligen tocar, definen mucho el perfil del autor y definen mucho la lectura o la interpretación que dan a su obra dentro de el mundo de la literatura o dentro de el mundo contemporáneo, ¿no? Ujú. Por eso me parece que es importante, pues, revisarlos. Y no solo eso, creo que es muy entretenido en el sentido de que es un buen lector, un buen indicador, más bien esa es la palabra, de cuáles eran las inquietudes políticas, sociales, etc., del tiempo en el que está entregando el premio, ¿no? Ujú. También. También es otra forma de leernos. Bueno, de leer en este caso las entregas, ¿no? Sí, sí, Las, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y nosotros creo que, así humildemente, ¿no? Hay que, no, sin ser mamones, pero entre los dos, porque
él no ha leído todos los que yo he leído, ni yo he leído todos los que he leído, pero creo que sí hemos leído un buen número de novels, ¿no? Fíjate que sí, yo tuve una época en que me daba por leer los discursos de los Nobel, como que era un pasatiempo, ¿no? O sea, siempre me ha gustado a los autores que leo ver también qué piensan sobre la creación, qué piensan sobre la actitud del escritor. Y pues sí, es un gusto culposo los discursos de los Nobel. Y pues sí, elegimos, digamos, una selección que no sigue ningún orden cronológico, ningún orden ni de preferencia, Ni simplemente temático, ni temático, simplemente vamos ahí a irlo sacando sobre la marcha, hilando conforme vaya fluyendo la conversación. ¿Y con quién quieres empezar, Carlos? pues yo quiero empezar platicándote que no te quise adelantar para ver tu reacción ahorita, el premio Nobel de 2006, Orhan Pamuk, Mm, ujú, que es el premio Nobel de Turquía, que hay que distinguir algo, bueno, tú me corregirás, ¿no? ujú, Hay dos tipos de discurso en la entrega, ¿no? Uno es el discurso que se da antes del inicio de la cena o del banquete que hay, y otro es el discurso que se da frente a la Academia Sueca. sí. Y ese discurso frente a la Academia Sueca en tiempos modernos ha tomado más la forma de una conferencia, ¿no? Ujú. Sí, es un ensayo más largo, más extenso, ¿no? A diferencia del discurso de la cena. Pues vamos a cenar, no vamos a, ¿no? Pues hay que hablar Sí, no, rápido, ¿no? no te mames, güey, sí. Sí, ¿no? Sí, Entonces el de la y, academia suele ser más largos, ¿no? y sí, Más es el más extensos. jugosito, ¿no? Ujú, ujú, Y el de Pamuk se llama bueno, está en inglés. Aquí es otra cosa, de una vez les decimos que no todos están en español, desafortunadamente. ujú. Todos están en inglés, pero no todos están en español. Y se llama, el título está en inglés, pero yo lo traduciría como El maletín de mi padre, ¿no? Y ahí Pamuk narra que un buen día estaba en su estudio y su papá lo va a visitar como lo visitaba cotidianamente, pero en esa ocasión le lleva un maletín. Y en este maletín le dice, hijo, aquí en este maletín están todos los escritos que yo he hecho en mi vida y cuando me muera lo abres, lo lees, haces una selección y si algo vale la pena ser publicado, pues ahí lo publicas, ¿no? Y entonces toda la conferencia trata de este conflicto, ¿no? De, a ver, si leo los escritos de mi padre y están culeros, pues no le puedo decir a mi papá, oye papá, pues de plano nada sirve, ¿no? Y si los escritos de mi papá sí están chidos, pues también estoy en el conflicto de, papá, ¿por qué nunca de verdad perseguiste esto, ¿no? Y ese es muy, llamémosle emotivo el discurso, porque habla de Ujú. esa relación con su padre, que es una relación que también tiene el autor con la escritura. Y él dice, habla mucho en ese discurso, en esa conferencia, que creo que es no sé si estés de acuerdo, pero creo que es un tema general en todos los discursos o en la mayoría, de la tenacidad que se tiene que tener para escribir, ¿no? Y él lo compara mucho con un proverbio turco que dice, cuando estás en una tarea imposible o muy larga, el proverbio es como cavar un pozo con una aguja, ¿no? Que eso es escribir, cavar un pozo con una aguja. Y entonces ahí reflexiona sobre esta tenacidad que hay que tener, su relación con la escritura y su relación con su padre. No voy a decir mucho más, pero creo que vale la pena leer esa conferencia de Pamuk y a Pamuk en general, ¿no? Ese es como mi primer saque. No, no sé cuál sea tu reacción o No, no, cuál vayas a comentar no, tú. pues creo que tocaste un tema o un grupo de discursos que si quieres le entramos, que son los discursos de agradecimiento, ¿no? Este que acabas de decir de Pamo con su papá, sí, sin duda es emotivo porque refiere, o me imagino, ¿no? Yo no lo he leído sobre estos primeros acercamientos que tuviste con la literatura, ¿no? Porque hay un momento clave donde la literatura te marca, ¿no? Cambia tu vida. Y por ejemplo, creo que tú también lo leíste. Y otro de agradecimiento que me gusta bastante, quizá tú lo tengas más fresco, es el de Saramago. Yo me acuerdo que la primera frase o una de las primeras frases es sumamente emotiva, que dice, la persona más sabia que conocí en mi vida no sabía leer ni escribir, era mi abuelo. Y me parece que también es un discurso de agradecimiento a su abuelo. Me acuerdo también, bueno, el de Vargas Llosa también, bueno, aunque el de Vargas Llosa está dividido, yo diría que como en tres partes. También la primera es un discurso de agradecimiento,
agradecimiento a la gente que le enseñó a leer, que le permitió, le acercó la lectura y a la gente que lo ayudó como escritor, ¿no? A su esposa, ese momento donde se dice el Perú es Patricia, ¿no? Y se le quiebra la voz, ¿no? Me parece también uno de los momentos más conmovedores de Don Mario cuando estuvo en su discurso. Pero, ¿a ti qué otro te suena de agradecimiento, Carlos? No, bueno, de ese de Vargas Llosa, desde el principio es muy emotivo porque dice que cuenta, en 2 líneas cuenta que aprendió a leer cuando cumplió 5 años, ¿no? Y Ujú, dice, y eso fue lo más importante que me ha pasado en la vida, ¿no? Aprender a leer y habla un poco de sus libros de juventud y todos los que nos entusiasmen estos temas no podemos más que sentirnos identificados, ¿no? Todos tenemos estos libros de juventud y todos coincidimos en que leer es lo más importante que nos ha pasado, ¿no? sí. Sé que tiene un valor extraordinario. Y de agradecimiento, creo que quizás todos tienen un ingrediente de eso, pero me gustaría más bien pasar a otro tipo de discursos que son más los que tú mencionabas y los agrupaste muy bien, los que toman tanto posturas políticas como posturas estéticas, ¿no? Ujú. No sé si tengas ahí uno a la mano, De posturas estéticas, o bueno, políticas, como sea, bueno, para seguir con la... políticas, hay uno que me gusta mucho que es el de Albert Camus. Camus, pues, es un escritor de la posguerra y hay una frase también en ese discurso que me gusta mucho, que me aprendí de memoria cuando la leí, que dice, todas las generaciones se creen destinadas a cambiar el mundo. La mía sabe, no obstante, que no podrá conseguirlo. Sin embargo, su tarea es quizá mayor, impedir que el mundo se desmorone. Y es un discurso sobre el ánimo del escritor como reconstructor. Es un discurso que marca una posición política del escritor. El escritor no tiene que estar, pues esta viene, no tiene que estar ajeno, ¿no? A su época ni a los eventos políticos de su tiempo, ¿no? Tiene que tomar parte en estas coyunturas, ¿no? Sobre todo que estaba viviendo, que se vivían en la etapa de la posguerra. Ese me gusta mucho, ¿no? El de Vargas Llosa también es un discurso político, un discurso que habla en favor de la libertad, ¿no? Y empieza como platicábamos antes de entrar al aire, pues este tema de los autores, ¿no? De estos autores liberales que lo forjaron, de su lucha, también él como político en pro de la libertad, del libre mercado, bueno, ya sabemos cuál es el perfil ideológico de Don Mario, ¿no? Pero ese también es una marca esa postura, ¿no? Y pues porque Mario también estaba imbuido, embelesado con estas ideas sartreanas del escritor comprometido. Y hay muchos, ¿no? Me imagino, Carlos, tú debes tener también algunos sobre la mesa que hablen de marcar posturas políticas. No, pues hay uno que es de un consentido del canal, que es el de John Steinbeck. Y John Steinbeck habla acerca porque a él le tocó vivir cuando pues apenas se acababa de estrenar el nuevo lanzamiento armamentístico del mundo, ¿no? La bomba. Y él dice, bueno, pues nosotros ya tenemos como humanidad el poder que durante milenios le atribuimos a los dioses, ¿no? Y él hace un llamamiento a que haya una responsabilidad del mismo tamaño al que se le atribuye a los dioses para evitar la destrucción de la humanidad, ¿no? Y entonces él se preocupa mucho por eso al final. Y bueno, ya que estamos ahí, Steinbeck pues piensa que la literatura es la única forma pues de celebrar todas las virtudes del hombre, ¿no? O del ser humano, de la humanidad. Ahí digo hombre porque aquí leí en mis notas. Steinbeck, como muchos de los que dan estos discursos, es partidario de la idea que nosotros vemos un poco críticamente, ahí está el episodio de Derecho y Literatura, de que a la larga pues la literatura ha funcionado para hacer mejor a la humanidad, ¿no? Para que la humanidad, como un espejo de sí misma, para que reflexione sobre sí y se supere, ¿no? Y yo creo que ese es otro político, el de Bashevi Singer, no sé Mm. si hayan leído Bashevi Singer, pero lo Un recomendamos autor polaco, bastante, sí, y no solo polaco, sino que hablaba yiddish, Yiddish. eh, Ujú. que es me parece que es como, no quiero aquí sonar pendejo y si me equivoco ahí corríjanos en los comentarios, pero es
Es como una combinación rara de polaco con alemán, ¿no? Ujú. Que me parece que también Hannah Arendt me parece que también hablaba Yiddish. Y bueno, el Yiddish no es muy común por todo lo que ha pasado en Polonia con los judíos. Ujú. Pero Bashevis Singer, si lean El Mago de Lublin, Satán Nicolai, es un gran novelista, pero justo su discurso va en torno a que su premio es más bien un premio a su lengua, ¿no? Entonces Bueno, eso es ese muy es otro emotivo, tipo de discursos también, ¿no? Bueno, las reivindicaciones a la lengua. geográficas o a la lengua, ¿no? Ujú, Sí, también o podrías meter otros. también, sí, como por ejemplo OE, en Seguro OE, Ujú. que bueno, ahí lean Una cuestión personal, tiene varias novelas, lo cita también, me parece cercas, ¿no? En Soldados de Salamina, habla de Kensaburo Oe, y Oe también tiene esta idea de que la literatura, porque a él le toca ser escritor japonés post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Entonces dice, bueno, el escritor tiene que tener un compromiso con la paz, ¿no? El escritor japonés, porque somos un pueblo que viene de la guerra y todo esto, entonces, volviendo un poco a tu idea, sí es una postura de estamos fuera del centro, que también tiene esa postura un poco Pamuk, porque son gente fuera de el norte global, occidente, como la quieran decir, y entonces pues tienen que convivir con esas tradiciones, ¿no? Yo creo que por eso esos discursos son como más ricos, ¿no? Los Ujú. que están afuera un poco, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? Porque hay otros que están afuera, pero que hablan a favor de la occidentalización en algún sentido de sus países, ¿no? Por ejemplo, Solzhenitsyn, que también es una crítica a la Unión Soviética. No sé si lo has leído, el de Sí, también Archipiélago Gulag, ¿no? Es Archipiélago Gulag, ese, ajá. También está Moyan, estos discursos que también son políticos, pero están, digamos, en contra de, o mejor dicho, a favor de, pues, instaurar ciertos modelos políticos en sus países, ¿no? del mismo Vargas Llosa, ¿no? Como ya venimos comentando también. Ujú. Celebra mucho la democracia, ¿no? Que pues no le fue tan bien al final la democracia en Latinoamérica, pero ahí vamos. ¿Tú traes alguno otro que Y te gustaría comentar, aunque no esté en conexión bueno, con lo que no, estamos conversando? y hablando, digamos, en el tema de las reivindicaciones estéticas, yo pensaba en los discursos de Octavio Paz, en el de García Márquez, en el de Svetlana Alexeyevich, en el del propio Bob Dylan, Tu ídolo, güey. mi ídolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Paz habla de sus aspiraciones estéticas como poeta, la búsqueda de la modernidad poética. Y entonces se avienta un rollo sobre la tradición poética y bueno, a quien le guste, pues que se lo aviente, ¿no? Pero es un discurso, es en un plano completamente de la tradición. Vemos a un Octavio Paz tratando de buscar sus vínculos filiales de la literatura, ¿no? Y Márquez también habla sobre la literatura latinoamericana, sobre el valor de la literatura latinoamericana y lo que se consideraría como el realismo mágico. Que lo mencionamos un poco en el episodio pasado de la invención de América. Hablamos un Mm, poco de este discurso. Se llama la conferencia La Soledad de América y la soledad leanla, de América. está muy bueno ese. Tiene algún dos que tres cosas, pero es bueno, es bueno. Sí, porque busca los vínculos, ¿no? Los lazos de su creación, precisamente en estos textos de los primeros, tanto Cronistas, conquistadores como cronistas, ¿no? De sí. los textos que se dejaron en entonces. Pienso también en Svetlana, porque Svetlana hace una defensa de la oralidad, del testimonio, del periodismo, de cómo había sido relegado por la literatura. También es una conferencia hermosísima. Ya quiero reservar algunas cosas de esta conferencia porque vamos a presentarles quizá en la próxima entrega un libro, bueno, ya me lo adelanté un poquito, Carlos, perdóname, pero vamos a hablar sobre Svetlana Alexeyevich, ¿no? Pero digamos que por ahora hace una defensa del periodismo y de la oralidad, de los testimonios. Y también pensaría en que hacen este tipo de reivindicaciones, Carlos. Híjole, lo tenía aquí anotado. Ah, Bob Dylan, te decía, ¿no?
Bob Dylan también hace una reivindicación de la música, ¿no? Y dice que pues la música es, dice ahí por por ahí una sarta de obviedades, pero pues que qué bueno que se reconocen las canciones, ya que desde la Odisea, ¿no? Hay cantos, ¿no? Se trata de ligar él con los griegos, ¿no? Y de ahí que qué bueno que se rescate esa parte musical de la literatura. Pero bueno, son reivindicaciones, ¿no? No sé si te vengan a la mente otras. Me viene, también uno que hay de pasada, de un autor que, no sé si lo has leído tú, Yasunari Kawabata, que fue No, el primer Nobel de literatura japonés. Hay dos, es el de la Casa de las Vías Durmientes, ¿no? sí es Lo Es Bello y él. lo Triste, Ah, El País de ah. Nieve. También léanlo, no es para todos sus tramas porque están medio raras, pero tiene muy buena prosa, ¿no? Por lo menos sus traductores hacen que parezca que tiene muy buena prosa. Y él dedica su discurso a hacer un rescate de el misticismo oriental, ¿no? Pero no ha entendido como algo mágico, ya sabes, ¿no? Como estas cosas medio New Age, sino Mm, rescatando a los poetas del budismo zen medieval, ¿no? De que el conocimiento es imposible, ¿no? De como siempre las palabras son engañosas, ¿no? ujú, Entonces, más bien es una reivindicación de ese tipo de escritos y de pensamiento, ¿no? Que también es bastante refrescante, ¿no? Muy pocas veces en Occidente o lo que llamamos Occidente, uno se para preguntarse si el conocimiento es posible, ¿no? Ya sea como por hecho de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí ya que estoy con el uso de la palabra, perdón, doctor León, me gustaría comentar también el de Szymborska, que es un nuevo descubrimiento para mí, no lo había sí, leído. la poeta polaca, ¿no? También. Sí, leí el Nobel en el 96. Ujú, sí, sí he leído algunos poemas de ella. Ujú, pero no. A ver, Sí, ¿qué nos se dice? llama, su conferencia se llama El poeta y el mundo. Su tema principal es la inspiración, de cómo en realidad la inspiración no viene de el saber cosas, no viene del oficio al que uno se dedique, pues ser un carpintero o un albañil o lo que tú quieras, muy inspirado, y sino que la inspiración viene del decir no sé. Y entonces las respuestas que le queramos dar a eso que no sabemos, eso nos va a dar la inspiración, ¿no? Y dice que todos sus poemas son como respuestas a preguntas imposibles de contestar. Habla de que nadie se quiere asumir como poeta, ¿no? De que parece que es una palabra maldita, ¿no? Y dice que la única persona que ella conoció en su vida, orgullosamente se adscribía como poeta, es otro laureado del Nobel, que es Joseph Brodsky. No sé si has escuchado de Brodsky. No, jamás, jamás, Yo tampoco jamás. hasta que leía a ese discurso de Svetlana, le dieron el Ajá. Nobel en 1957 Ujú, y él se va exiliado, era ruso soviético y se va exiliado a Estados Unidos, pero porque aquí, no sé si sabías, pero había algo que se llamaba el delito de parasitismo social, que si no estabas, si tu vida no se ajustaba al principio marxista de a cada quien según su necesidad y cada quien según su capacidad, pues el Estado decía, órale, hijo, pues no estás aportando con tu trabajo lo que deberías de aportar, entonces vas para el tambo, chavo. ujú, Y ese era su delito para suprimir intelectuales, ¿no? O sea, si estabas en contra del régimen, el gobierno no te consideraba apto más que para trabajos de barrendero o cosas así. ujú, Y este güey nunca quiso, entonces pues lo mandaron a un campo, lo sacaron por presión internacional y después le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete. Y ya se fue para Estados Unidos. Está muy curioso esto de parasitismo social, pero sí quería comentar un poco ese de Szymborska y termina rematando pues que en la poesía como en la vida pues en realidad nunca hay nada normal u ordinario, ¿no? Es un discurso muy bonito por si lo quieren leer, ¿no? Yo ya creo que no traigo más, creo que trajimos varios, no sé si tú traigas algún otro que no hayamos comentado. la verdad, no, porque digo, yo traté de buscar de los que a mí me gustaban y la verdad es que, si te soy muy honesto, yo creo que del 100% quizá el 80 para mí son desconocidos. La verdad no los conozco y pues quizás sea un error que tuvimos, ¿no? Pero no me llamó la atención tampoco como buscar sus discursos. Pero bueno, no creo que estén muy alejados de lo que estamos comentando en términos generales, ¿no?
Sí, yo creo Digo, que más hay unos es una buena memorables. muestra, es una Es una buena buena muestra. muestra, es una buena Sí. muestra, pero pues sí, no podíamos abarcar todos, ¿no? En este episodio, desafortunadamente, como en todos, pues algunas omisiones nos faltarán, pero si ustedes saben de alguno que nos recomienden o que crean que es importante, pues por favor, pues coméntenos. Y ya que estamos ahí hablando de autores también, ahorita creo que ya también recomendamos las entrevistas con la Paris Review, que son también muy, muy buenas y también tiene de todos los autores Tienen, que te tienen puedas un imaginar. ojo, tienen un ojo muy bueno los de la Paris Review, desde el siglo pasado y todavía, ¿no? Sí, Muy ahorita bueno. creo que puedes acceder como a dos gratis y ya tienes que pagar, pero no importa. Tú tómate el tiempo y lee las que de los autores que te gusten porque aparte son muy buenas entrevistas, son muy buenos entrevistadores, ¿no? O sea, pese a ser franceses, ¿no? Y esa, ¿sabes quién lo edita? Lo edita Acantilado, edita, tiene dos tomos de las entrevistas de la Paris Review. Digo, por si las quieren en físico, también hay una edición muy cuidada de Acantilado, que las reúne. Creo que llegan hasta 2010, desde el origen, desde el principio hasta 2010. Sí, valen mucho la pena esas entrevistas. Y Sí, bueno, la lectura de estos premios, prácticamente ¿no? están todos los laureados del Nobel, ¿no? Prácticamente en las entrevistas de la Prácticamente Paris Review. la Paris Review tiene un ojo para agarrar escritores buenos, ¿no? Si sales en Sí, la Paris Review algún día, pues ya es ya te garantía, armaste, sí, ya es estás del garantía de otro que lado, estás del güey. otro lado. Así que Sí. mientras no veamos a los escritores mexicanos que se hizo una nota, yo vi muchas notas de que estaban diciendo que Rivera Garza, que no sé quién, pero Sí, pues no, pero ya hasta que la sabemos Paris que Review no me los entreviste. no, pero ya sabemos también cómo se la gasta un poco el Nobel, ¿no? Si quieres podemos pasar a Sí, ese si quiere, tema vamos a las para... conclusiones, ¿no? Nuestras conclusiones sobre el premio en general. Obviamente, como dices, pues es un premio político. La mayoría de las veces es un premio político. Las menos es un premio realmente, pues que toma en cuenta calidad de la obra, excepcionalmente, ¿no? Pero sí, yo creo que una de las grandes críticas de este premio es esa, las razones políticas. ¿Y crees que siga siendo un referente, Carlos, de lo que Yo- es valioso en la literatura? ¿Crees que realmente es el canon, la Academia Sueca? no diría que es el canon porque yo creo que los lectores más que los escritores hacen el canon, ¿no? O sea, muchas veces hay obras muy valiosas. El mismo Borges, por ejemplo, ¿no? O sea, Borges se volvió Borges ya a nivel internacional, ya que Borges ya estaba bien petateado, ¿no? O sea, este lector el que hace el canon. Y creo que el premio pues va a seguir siendo el premio de aquí hasta que dejen de entregarlo porque se hizo de un espacio pues muy que nadie había ocupado, ¿no? Que es el espacio de vamos a premiar la lectura, la literatura mundialmente. Eso no existía en ese tiempo, ¿no? Ahorita ya existen, me parecen varios, ¿no? Me parece también el premio Booker también, El Booker de es para los anglosajones, ¿no? Por obra, pero premia obra, ¿no? Digo, premia un libro, ¿no? sí, 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 sí. Y Ujú. también ay, Están los del Pen eh, Club, están los eh, de Gutenberg, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, hay varios porque ya son más cada amplios. lengua, ¿no? Cada familia tiene por ahí sus, Sí, sus pero premios. no, el Príncipe de Asturias, por ejemplo, ¿no? El Phil Pero de no hay uno mundial, Guadalajara, o hay otros pero tienen menos prestigio, ¿no? sí, el Y entonces creo que Cervantes. va a Ujú. seguir siendo lo que es, pero creo que la utilidad, o bueno, lo más importante de este premio es que difunde la obra de autores que de otra forma a lo mejor no hubiéramos leído, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, Pamuk, yo creo que ese es uno de esos casos, que no hubiéramos leído a Pamuk si no hubiera ganado un Nobel o lo hubiéramos leído mucho después. Y creo que esa es la utilidad o debería ser la utilidad de los premios en general. Y también otra utilidad debería ser premiar carreras, premiar ya carreras muy largas, muy extensas, de este esfuerzo sostenido que me parece que no, muchas veces no lo hay, ¿no? Bueno, es que si premiaras caras tendrías que premiar, por ejemplo, a un Fuentes, ¿no? No, o sea, hay que O, ponderar, hay que ponderar, hay ¿no? que ponderar, ¿no? Barbaridades como esas, ¿no? No se trata, ¿no? No se trata. Por ejemplo, no tengo nada en contra de la ganadora del año pasado de An Kang, pero no me parece tampoco
No, no he leído lo suficiente tampoco, esa es A mí me otra gustó Han cosa. Kang, fíjate. Sí, pero, por ejemplo, hay La clase de ganadores griego del me Nobel que encantó. ya tenían obras mucho más grandes, ¿no? Ya llevan mucho más tiempo, es muy joven. Han Kang también. O sea, ese es yo creo que es otro. Por ejemplo, pienso en uno que nunca lo recibió, que fue eterno candidato también, y que nos gusta mucho, Philip Roth, ¿no? O sea, Philip Philip Roth Roth, se yo creo fue, que sí. tenía todas las credenciales, tiene para aventar y regalar novelas excelentes y nunca tampoco se le reconoció, ¿no? Pero creo que va por ahí, o sea, es un tema político, polémico, pero a todos nos gusta estar en ese mame, ¿no? Saber quién va a ser el siguiente que se lo va a llevar. Y los leemos, la verdad, ¿no? Bueno, hay algunos que no, o sea, a John Fosse yo lo ojeé en una librería y no, o sea, las primeras dos páginas dije, no, no lo voy a leer, ¿no? Hay unos que de plano, Sí, pero Patrick hay un, Modiano también me dio una hueva tremenda, ¿no? Este otro que ganó, este Peter Hanke, híjole, no, fue insufrible. No, no ahí sé en cuáles sean gusto para se ti los rompen peores géneros, ¿no? noveles, pero para mí hay unos que nada Sí, que en ver, gusto se rompen géneros. O sea, yo creo ¿no? que hay novels que yo he leído y no me parecen pues extraordinarios, ¿no? Ujú. Louis Sinclair, ¿no? Calle Mayor no me parece una novela extraordinaria. Peerless Buck tampoco me parece una escritora extraordinaria. Sí, tampoco Mother League me parece extraordinario. No, o sea, creo que ahí es cuestión de gustos, ¿no? Ujú. Pero lo que sí es que pues hay que ver eso, ¿no? Calidad y trayectoria Ajá. y ese sería como mi criterio, ¿no? Porque también pues ya ocurren estas cosas de Bob Dylan, ocurren estas Híjole, cosas de Winston Churchill también, ese esa es es otro yo creo que que entre Churchill y Dylan, ¿no? La gran pifia es Dylan, siempre lo voy a decir. Qué metida de pata, güey. Y leí su discurso del Nobel, Carlos. Ojalá, o sea, léanlo nada más para reírse. En serio, si se quieren reír, lean ese discurso. Un discurso, no sé, lo hizo en el baño, lo hizo en el avión, no sé dónde hizo ese discurso, Bob Dylan, pero bueno, sí es dice un cierto buen. como lo es, que las canciones son para cantarse. Así dice, las canciones, que quede claro que las canciones son para cantarse, no para leerse. Yo no lo hubiera pensado nunca, Carlos. Si no me lo dice Bob Dylan, a mí no se me hubiera ocurrido que las canciones son para cantarse. Es cierto como lo es, sí. Pero, pues, si lo dijo Bob Dylan, por algo debe ser. Y sabes que yo, igual, para cerrar, qué me gustaría ver en los Nobel, ya que estamos abriéndole el paso a la literatura, que se está abriendo el concepto de la literatura, como lo dijimos en el capítulo de Hombres Fuera de Serie, yo quiero ver a un guionista, ya sea de cine o de televisión, yo creo que hay guiones con una calidad literaria y que quizá debería ser, no lo descarto, podría ser en algún momento un futuro Nobel. Ojalá. Pues yo con eso acabo, Carlos, ya para no hacer corajes. Sí, yo creo que podemos ya cerrar. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí dense un chapuzón en la página de los premios Nobel, busquen su autor favorito, lean sus discursos, vean qué dicen más allá de sus obras porque les abre el panorama. Es un ejercicio muy rico, muy entretenido. Vean las entrevistas también está de la Praise Review. Si no saben quién fue Chino HB, vean ahí el episodio. Vean también el episodio de Hombres Fuera de Serie, que me tardé un chingo en editarlo y nadie lo vio. Entonces, creo que con eso podemos cerrar, doctor León. Y pues, Carlos, y a todos y todas quienes nos escuchan, gracias por estar en este espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.